se mantienen activas muchas cosas. Luis, hoy se ha hecho un llamado. Activas muchas y otras en expectativa. Sí, por ejemplo, hoy la gente de grupos que han formado una coalición con Juan Ubier y eso, han llamado a un paro general para el próximo lunes, que no creo que tenga Un sentido. paro general. Sí, sí, un paro general en el país luchando contra el alza de los combustibles. Yo no creo que paralizar el país sea la mejor opción, pero creo que esa gente tiene otra agenda porque ¿qué se consigue Yo con eso? lo que yo no entendí es que en un momento en que Juan Ubiera está con las razones o los derechos que pueda tener, está en una labor, si se quiere, de reclamo y de reivindicación con respecto al tema de los combustibles, alegando que sus eh, asociados o dependientes en el sector del negocio del transporte, porque de eso es lo que se trata, podrá tener sus razones o podrá tener alguna aquiescencia, si se quiere, algunas motivaciones que uno le dé algún... Pero, ¿por qué en momentos en que está haciendo los reclamos, entonces se embarca en un proyecto de candidatura presidencial? En una candidatura presidencial. Hay cosas que tú no entiendes. Tiene Juan Ubiere, bueno, él tiene mucha gente, pero no la suficiente como para ganar unas elecciones. Bueno, no tuvo gente para ganar una senaduría. Exacto. ¿Tiene Juan Ubiere el perfil presidencial? ¿Usted ha visto en Palacio a un presidente con un moñito y una greña y una cosa? Y un abrigo. Es un abrigo. O sea, eso es para uno. Me dirán, bueno, pero que ahí no es que está el asunto. No, que eso forma parte del paquete. Sí, el paquete. ¿Tú me entiendes? Sí. Porque hay gente de muchísimas condiciones intelectuales, morales, qué sé yo. Pero ese perfil que hay que tener, esas condiciones intrínsecas que hay que tener, y no solo condiciones descarnadas o condiciones, diríamos, de una moral por el suelo, para no decir que de una gente que se meta sin vergüenza, que muchas veces esos son los que se meten a cualquier cosa, se candidatean a cualquier cosa porque nada le importa. Sí, le da igual. No tienen nada que perder, todo le da igual. Y se candidatean a lo que tú quieras. Y aspirar a presidente, pero ven acá. Y entonces creen que porque tales o cuales personas en algún momento dado fueron presidentes, no, busque las raíces, busque las esencias, busque el entorno, busque el abolengo, busque los aportes, busque la tradición o busque muchísimas otras cosas más, y los comportamientos y las horas de vuelo de esa persona para que usted vea que por lo que fuera, usted podrá hablar de Hipólito, de Don Antonio, de Salvador, toda esa gente tenía detrás a un historial. Una trayectoria. Sobre todo, una trayectoria, un aval, habían construido un liderazgo. Porque hay que construir un liderazgo. Claro. Tú sabes que no es aspirando a presidente que se construye un liderazgo, sino que se construye el liderazgo para aprender un liderazgo, pero también un background. Sí. O sea, un acumulo de cosas. La palabra luce un poquito fea, pero es buena. Se usa mucho en los pueblos nuestros. Sí, pero para bien, propositivamente. Porque, por ejemplo, en el caso de don Antonio, el solo hecho de que él en un momento cuando le pidieran cosas que chocaban con los principios y la dignidad nacional, que vamos a establecer un establecimiento de una especie de centro de concentración, que un campo de concentración, una cosa de esa, entre otras, que le pidieron como los yanquis, como condición para que él fuera presidente aquella vez, cuando la situación difícil después del Trujillato. Dice, no, pero que yo no me presto para eso. Conmigo no cuenten para eso. Y sencillamente
Por eso él no fue presidente aquella vez, pero por eso fue presidente después. Claro, claro. Porque su posición de rectitud, de dignidad, le fueron suficientes. Si fueron su aval. Fue su aval para los méritos suficientes. Eso ligado con su trayectoria ya en el sector empresarial, su respeto en el sector empresarial y en la clase alta de Santiago. Pues, además era un hombre que se ganó el aprecio, el respeto y que participó en jornadas estelares de la vida pública de la nación. Claro. El caso de Hipólito, por ejemplo, de quien yo fui muy amigo y lo traté. En algún momento Hipólito me pasaba a buscar a mí y nos íbamos para Jarabacoa los dos. Entonces ese Hipólito campechano, de trato fácil, que lo sigue siendo, pero a él el paso por el poder le afectó bastante. Bastante. Porque yo me llegaba, cuando yo lo veía encaramado en la presidencia, y ya yo estaba en mi casa y tú decías, ese no era el que yo conocí. Ese no fue el Hipólito que yo conocí, que yo traté. Claro, que vi después toda una cohorte, muchísimos que eran amigos de ocasión, amigos de ocasión o amigos del puesto. Sí, tú sabes que esa gente hizo que los peores rasgos de esa informalidad de Hipólito fueran lo que sobresalieran, claro, y le dañaran su trayectoria. Le dañaran su trayectoria, porque él, y a mí me consta eso, tiene una serie de condiciones. Primero, que es una persona que no es rencorosa. Y yo tuve la oportunidad, después que yo me sentí malísimo con un trato... es considerado por unos dioses. O un trato, o un no trato, que yo no entendí. Y entonces, bueno, yo me fui para mi lugar y él se quedó con su presidencia. Pero uno se pone a analizar, yo que conocí muchas de las condiciones de él, una persona de un trato fácil, de unas condiciones que llega a un sitio y se hace notar de una vez, campechano, amistoso. Bueno, pues, después de durar muchísimo tiempo sin vernos, recuerdo un día que se comunicó con Atuey y le dijo que iba para allá. Yo estaba allá porque iba con frecuencia donde Atuey, entrañable amigo mío. Y entonces él llega, Carna, ¿cómo tú estás? O sea, como que nada pasó. Entonces, ante una situación, ¿y qué tú vas a hacer? No te desarmas. Yo estoy en el supermercado y digo, ¿qué me voy a hacer? ¡Sociólogo! Sociólogo. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Estás joyero? Bien, Carla, ¿cómo estás? Está bien, me lo saluda. O sea, ¿y qué tú vas a hacer? Entonces, es una persona que, bueno, en un momento dado yo me sentí mal, entendí que él incumplió un trato bueno que manejábamos. Pero yo no soy rencoroso. Entonces, además, qué sé yo, el truño no tiene por qué ser eterno. Sí, sí. Y yo, un hombre que sabe perdonar y no, exacto, no te agobia con rencores. Entonces yo creo que esos son elementos positivos. Pero que además él venía, después de haber sido presidente, el titular del ISA, del Instituto del Tabaco de Santiago, de haber sido ministro de Agricultura muy joven, exitoso, y de muchas otras cosas más. Entonces, hizo, y además tenía una amistad con el doctor Peña Gómez, de tradición, y entonces una especie de hijo adoptivo de don Antonio. Sí. Entonces, todas esas cosas. Don Antonio lo apreciaba mucho. Tenía unas relaciones en el sector empresarial, en el sector del mundo de los negocios agrícolas. Sí, porque él ha sido exitoso. Exitoso, importador de semillas y distribuidor de semillas de distintos. De hecho, un introductor, si se quiere, de muchas especies para mejorar la calidad de la producción del campo. Pionero en los invernaderos, yo llegué a ir. Esos ají morrones, mamey, verdes, rojos, de todos los colores. Él ha hecho experimentos con la genética de esos mares. Eso lo traje yo de allá, el día que fuimos a Jarabacoa por primera vez. Cuando nadie conocía eso aquí.
Ya él tenía su invernadero Sí, en sí. Jarabacoa. Entonces, así como eso, entonces tenía un... Fíjate que él se candidató a Santiago, se candidató a una senaduría. No era su tiempo No. y perdió, no ganó la senaduría. No, no. Entonces, cuando muere el doctor Peña Gómez, se entendía que él estaba en La línea en sucesoral. la línea. Yo creo que el que estaba en la línea sucesoral era Atuey. Lo que pasa fue que por unas declaraciones que debió dar y que se guardó la viuda, doña Peggy Cabral. Ajá. Entonces, en esa reunión estaban doña Peggy, Rafa Gamundi, Hanna y bueno, y Peña. Solamente ellos. Entonces, Rafa era pro Atuey, doña Peggy era pro Peña o pro ella. Sí, porque ella se ha manejado pro ella. Y después que murió Peña, es pro ella nada Sí, más. Entonces, sí. quedaba Hanna. Entonces, Hanna dice que en sus últimas, Peña Gómez había expresado que le hubiera gustado que Hipólito fuera su sucesor mientras tanto, y que nadie la desmintió, nadie lo desmintió. Eso se quedó así. Y entonces, bueno, vino la promoción, las aspiraciones a la candidatura. Y yo recuerdo que yo llegué a publicar que en esa coyuntura Hipólito debía ser el candidato y que Atuey pudiera ayudar. Entonces él me llamó y me dijo, oye, Canación, pero entonces tú quieres que yo siga atajando para que otro enlace. ¿Y hasta cuándo? Parecería como el cosa el anillo de J-Lo. Sí, sí. El anillo para cuándo. Entonces, bueno, pero ¿la candidatura para cuándo? Porque realmente Atuey tenía una trayectoria dentro de la organización. Y bueno, no fue exactamente el tiempo de él, aun cuando sí él apoyó a Hipólito y se definió la candidatura a su favor. Hicieron un acuerdo, ahí Atuey pasó a presidir el partido y se entendía. Bueno, porque Atuey no le dijo ni siquiera apóyame. Atuey lo único que le pidió fue que le garantizara que no se iba a reelegir. Entonces Hipólito... Que tenía paquetes de declaraciones negadas. Y eso no hay problema, porque él firmaba todo. Sí. Él estaba como cierto líder. No, él tiene una expresión que es como cierto líder que está de acuerdo con todo y no es muy ríspida para decirle en televisión, pero una expresión es prometer hasta... sí. Y después No, él dijo, hay una expresión que lo utilizó, que era capaz de qué sé yo, qué cosa, con tal de llegar a la presidencia, que yo no me atrevo a decirlo aquí. No, es muy ríspida para decirlo. Exacto. Que yo no me atrevo. Y como nosotros nos manejamos la comunicación coprológica, porque aquí hay gente que le da par de le da par de tres, pero no es así. Bueno, pero nada, eso es historia. Nosotros haciendo un poquito de historia, lo que llegaba el doctor Carlos Salcedo, que es nuestro invitado. Lo que vamos a hacer ahora sí es hacer una pausa con la anuencia de él, porque hemos hablado unos minutos, para entonces ya entrar en materia, porque si no después se nos junta todo allá atrás. Los comerciales con todo. No son tanto comerciales, pero se junta eso con lo demás, siempre hay que pasar. Es un lío. Sí. Vamos a la pausa. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel, Popular.
a tu lado siempre. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, ¡una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Me han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Desde hoy inicio un recorrido por los 158 municipios del país. Visitaremos las ciudades y los campos. Visitaremos las lomas y los valles. Visitaremos los hogares humildes de la República Dominicana. Y lo haremos para escuchar al pueblo. Lo haremos para aprender del pueblo. Y a partir de ahí, iniciar una jornada indetenible con los más de 2 millones de ciudadanos que nos acompañarán, para entonces volver a subir las escalinatas del Palacio Nacional. No hay marcha atrás, bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. ¡Viva la República Dominicana! Leonel 2020, 1 millón y contando. Bien, bueno, ya tenemos al doctor Carlos Salcedo, nuestro distinguido invitado, jurista prestigioso. A él no tiene mucho tiempo porque realmente las muchas demandas no le dan más espacio para más casos. Sí, él vino. Pero eso es bueno. Sí, bastante. Eso es bueno. Y vino porque es un gran amigo nuestro. Sí, yo agradezco esos Sí. esfuerzos, porque suspender una reunión para venir al programa es como me decía, y yo le decía de fuera de cámara, como Piña Guava, suspender un almuerzo para arrancar para acá. Sí. Pero yo lo agradezco, y sobre todo por el tipo de público que nos caracteriza, que tenemos a esta hora, el privilegio desde hace mucho tiempo.
Para nosotros y para el invitado es bastante difícil, pero el público se lo merece. Así es. De manera que... Ustedes solamente me tienen que llamar como siempre. Gracias, Carlos. Antes de que hablemos de problemas de bancos y de cosas, sería bueno, de manera, si se quiere, didáctica, tocar algunos puntitos que son de los que generalmente no se tocan, a menos que haya un escándalo, pero que están ahí como una realidad muy latente y que cada cierto tiempo saca las garras. Voy a poner un ejemplo. El tema de los embargos, que así como se hacían aquella vez esas citaciones en el aire, hay unos embargos y a veces no pasa de intento porque se frustran, pero hay otros que se consuman. Embargos en el aire también porque hay una serie de irregularidades de por medio o es el producto de una cantidad de tramposerías. Vimos cómo se le apareció un grupo de tigres en varios camiones a un hotel con los turistas ahí, sí, y le hacían un escándalo y bueno, y afectaban una inversión, afectaban la imagen del país, muchas cosas. Pero así hemos visto como a muchas familias o personas en un momento determinado se les tira un grupo de tigres y bueno, vamos a llevarnos todo, a desvalijar la casa. Se llevan las cosas, no hay necesariamente un inventario, los tigres cargan con cualquier cosa y después nadie sabe quién se la llevó. Y hay de todo. Bueno, pues yo que conocía de esas cosas por lo que había leído el día pasado. Acuérdate que en el caso del homicida de Juancito de los Santos, en el momento de su choque le estaban haciendo una embargada, se habían llevado hasta la comida que estaba en la estufa. Bueno, pues yo fui el día pasado testigo de una situación que la relaté en la columna, en el residencial Pedro Enrique Jureña, donde yo vivo, frente al Banco Ademi. Ahí viven 80 y pico de familias y hay algunos comerciales también. Y bueno, y se presentan, hay un portón, pero bueno, cuando abre el portón aprovecha y van entrando poco a poco. Yo veo esta cantidad de hombres y digo, pero ven acá. Y bueno, 2 de los condóminos bajamos a averiguar, porque se iban a llevar a 2 vehículos. Lo que se averiguaba el caso, están buscando el apartamento tal. Y buscan el parqueo del apartamento tal y ven que hay 2 jipetas ahí, entonces entienden que eso corresponde. El tal, le digo, no, entonces el que está al lado es ese. Sí. Vamos a llevarnos. Entonces digo, no, espérense. Esos vehículos son de una familia de artistas prestigiosísimos de este país, que no están ahí, incluso ya hasta entrados en edad, algunos de ellos. Digo, no, eso no es así. ¿Y cuál es entonces aquel? Bueno, el señor, no, eso no es así. Bueno. La cuestión es que lo primero que se atinó fue suerte, decía yo en la columna, que existe el 911. Se llama el 911, se le dio a un grupo de tigres que quieren ejecutar un embargo. Y entonces, bueno, ahí no hay, ya en los cambios, el Tribunal Constitucional determinó que no se dé la fuerza pública para eso. Pero sí la policía puede estar presente como un ente de equilibrio, ya no para ejecutar el embargo, sino para mediar, para evitar maltratos o que un sector le pase por encima al otro. El asunto que yo quiero tratar es desde el punto de vista legal, la falta de reglas de juego o la falta, si se quiere, de códigos para que en situaciones así la propia policía sepa qué hacer y cómo actuar y cómo proceder. Porque yo, por ejemplo, como afectado, yo bajé y le dije al un mayor que supervisa la zona y lo mandaron, lo reforzaron un poquito y lo mandaron. Entonces él está ahí, todos los tigres entrando y él está ahí. Tomaron la puerta y yo le digo, mire, esa puerta no puede quedarse con un obstáculo porque se va a explotar el motor. Bueno, pues ellos no resolvieron eso. Lo otro es, mientras tanto, esto es una banda que ha entrado aquí a un territorio privado que aun cuando haya un problema en particular, la comunidad no tiene que ver nada con una situación particular. Claro. Entonces, es una banda que hay aquí adentro que ustedes como autoridades policiales tienen que sacarla para la acera y entonces dialogar con las partes y determinar qué es lo que se va a hacer o qué es lo que procede
pero eso soy yo que estoy lidiando ahí en el asunto. Y entonces cuando yo digo, porque ya la fuerza pública no se da para los embargos, responde uno, sí, pero para las cosas privadas, pero eso no implica que la privada, o sea, la fuerza privada, el tigueraje privado, ese no está regulado por el Tribunal Constitucional. Oye, ¿cómo es el país que vivimos? Bueno, pues mira, más de una veintena de tigres, armados la mayoría, entraron. La policía no hizo nada para que no entrara a la torre. Entonces, después que estaban allá arriba, en el apartamento, en el piso X afuera, y habían 2 vecinos apertrechados allá adentro porque ya sabían, por suerte, tenían la información de que iban para allá y estaban apertrechados. Pero de todas maneras, una veintena, lo más que iba a hacer, yo mismo llamé a uno de los vecinos, un joven que se crió con mis hijos. Y yo le digo, mira, tú tienes hijos ya y las cosas materiales, digo, tú quieres que yo te saque por atrás por la cosa y deja esa, porque esos tigres, va a tener que matar 10 tigres de eso. Entonces digo yo, tú matas 10, si no 10, 5. Entonces lo vas a tener que pagar como buenos. Entonces, bueno, el asunto fue que cuando la policía subieron y después que la policía se fue atrás, entonces después los bajó. Cuando le dice uno de las personas, yo soy un oficial de la Fuerza Aérea y nosotros estamos armados aquí adentro y nosotros lo que estamos es defendiendo lo de nosotros, es defendiendo a nuestra pariente. Y entonces después él bajó a todos los tigres. Entonces yo te digo, ¿qué era lo que estaban esperando para sacar a la gente, para impedir, o en situaciones así? Porque se determinó que el alguacil que andaba era un alguacil cancelado ya. Oye, un alguacil cancelado. Entonces había una tipa, una notario, una tipa para anotar, que dijo que, pero mientras tanto era una situación. El tema de los embargos, Carlos, ¿qué hacer? ¿Qué debería hacerse? No solo para evitar que esas cosas ocurran, sino para realmente cuando la gente tenga el agua al cuello y los tigres al frente, ¿qué es lo que procede? Mira, en la evolución histórica del derecho, y no voy aquí a hacer una clase de historia del derecho, las vías de ejecución, cuando la justicia privada luego se asciende a un rango superior con la ley del talión y demás, con el ojo por ojo y diente por diente, una deuda implicaba incluso prisión y hasta muerte, en un momento determinado de la historia. O periodo de esclavitud. Periodo de esclavitud, etc. Al día de hoy nosotros hemos avanzado muchísimo, es decir, el acreedor tiene que someterse a un procedimiento judicial. Un embargo tiene que tener la autorización de un juez para realizarlo mediante un auto que se llama. Tú solicitas, en este caso un juez de paz o no, un juez. Un juez de primera instancia, ordinariamente, que autoriza en el Distrito Nacional y Santiago, y donde existen diferentes salas, hay una distribución que se hace aleatoria, se le presenta al tribunal, presidente del tribunal, y el presidente del tribunal aleatoriamente asigna la sala que va a conocer de esa solicitud de autorización de embargos o de medidas conservatorias. Entonces ese juez, si ve que hay un crédito que parece cierto, líquido y exigible, autoriza entonces el embargo. Ahora bien, están las medidas ejecutorias. ¿Cuáles son las medidas ejecutorias? No son los embargos preventivos o conservatorios o retentivos, sino que son medidas ya ejecutorias finales, porque hay un título ejecutorio. ¿Qué es un título ejecutorio? Una sentencia. Un título ejecutorio es un pagaré notarial, que la gente le llama pagaré notarial. Es un acto que contiene pago de una deuda en una fecha y bajo condiciones determinadas. Si eso no se cumple, entonces tú tienes ese título registrado mediante una copia certificada que se llama compulsa del acto notarial. El alguacil, y en este caso la ley ha establecido que el notario es el que realiza la función que antes el alguacil lo hacía. Una distorsión para mí normativa, pero bueno, eso no es el tema. ¿Con qué quiero decir? Pero ya no debe estar el alguacil, o debe seguir estando. No, para los fines del embargo es el notario. Es el notario para, ahora, para anotarlo. Claro que sí. Pero el alguacil tiene funciones también en términos ejecutorios. Perdóname, pero para abrir la puerta o para acceder al local, accesar al local, debe haber una autorización de un juez.
El juez de paz... Nadie puede romper una puerta, un grupo de tigres. No. Ahora, ¿tú sabes qué es lo que hacen? Por ejemplo, en un residencial hay una puerta y esa puerta tiene un control. Aprovechan que un vehículo vaya a penetrar. Lo que yo estaba diciendo. Vaya a penetrar. Así fue que pasó. Pero ellos tienen el derecho de entrar si la puerta está abierta. Cuando la puerta abre, automáticamente está abierta. Solamente el juez de paz debe intervenir cuando la puerta esté cerrada. Y para abrirla... La puerta, eso es el portón en un residencial. Pero y entonces para accesar... Para la puerta del apartamento, en el caso de los edificios de apartamentos, el juez de paz tiene que ir acompañando y en presencia de él, después que ya ella haya verificado que se trata de una sentencia ejecutoria que haya cumplido o un título ejecutorio, entonces da la autorización y acompaña entonces al alguacil y acompaña al notario para ver, no es que ella abre la puerta, sino que ella verifica que la puerta, autorizado por él, se abrió o autorizada por ella. Ese es el procedimiento ordinario. Ahora, ¿qué resulta? Ustedes recuerdan los Mau Mau, abogados muy famosos en diferentes puntos del país, nacieron aquí en Santo Domingo con ese nombre, después eso se extendió a nivel del todo el país. Sí, pero habrá medio encubierto o qué sé yo, pero hay Mau Mau, siguen funcionando. Entonces, ¿qué hacen? Aparecen pagarés que no son pagarés, aparecen sentencias que muchas veces en aquellas ocasiones, yo no sé si ahora, sentencias falsas, y aparecen ejecuciones por parte de alguaciles que no lo son o alguaciles que lo eran, o aparecen notarios que a lo mejor no lo son. Entonces todo eso requiere... Ese es el caso que yo refería. Requiere, algo así que fue, pero ya no claro, es. Requiere una regulación, pero la regulación principal que está faltando es la vigilancia y fiscalización efectiva por parte del Colegio de Notarios, por parte del Colegio de Abogados, porque detrás de un alguacil, detrás de un notario, hay un abogado que está ejecutando. Claro. Y que muchas veces sin el cumplimiento debido de todo el proceso y sin una sentencia ejecutoria, alteran el proceso, alteran el proceso y lo atiguerean y se saltan los pasos. Ahora, hay diferentes, diríamos, estructuras normativas para acabar con eso. Primero, tiene que haber estos colegios. Hay cómo acabar con eso. Claro. El disciplinamiento de la carrera judicial, el disciplinamiento de la carrera notarial, el disciplinamiento de la carrera jurídica en sentido general, abogados, notarios, etcétera. Tiene que estar los alguaciles, que tienen todo un estatuto, tiene que estar debidamente disciplinado en el ámbito interno de la institución a la que pertenecen, donde funciona adecuadamente el tribunal disciplinario. Ahora, ¿qué resulta? En la Suprema Corte. Chequen ustedes qué ha sucedido a lo largo de la historia. Hay pequeñas sanciones de abogados, de notarios, de alguaciles y demás, pero la mayoría se le escapan al sistema porque hay una débil supervisión, hay una débil fiscalización y una débil sanción y además acomodos de acuerdo a si me ha apoyado o no, porque ahora los gremios han sido copados por los partidos políticos en una distorsión institucional terrible. Una barbaridad. Entonces, lamentablemente, eso pasa por el sedazo primero de la disciplina de cada uno de los gremios e instituciones que vigilan a quienes pertenezcan a su gremio en la ética, la deontología propia de cada una de las profesiones. En el caso de los notarios, que supuestamente se ha hablado porque era una cuestión administrativa, o sigue siendo una cuestión administrativa. Pero Danilo, el asunto no es que el tema de los notarios, porque es que esas oficinas, algunas oficinas de abogados o abogados en particular, tienen una cadena, tienen una estructura montada, porque esos tigres no saben cuándo hay un proceso, cuándo hay un caso específico y dónde es. Entonces, ese abogado o abogada, en este caso, yo hago las aclaraciones, no de ellos y nosotros y que yo qué. Ahí yo hago particularizo, son los que tienen la conexión. Muchachos, hay carne fresca o hay fiesta. Esos son los que lo llaman. Hay una conexión ahí. Entonces, esos bolsones hay que romperlos. Esas estructuras hace mucho tiempo que existen y en alguna medida se ha hecho un esfuerzo desde la Suprema Corte de Justicia con los alguaciles. Más o menos se avanza, se retrocede, pero yo creo que ha habido momentos de lucidez en ese sentido de la persecución. De los abogados también. Pero luego, yo creo que son los abogados los que tienen eso. Eso no ha sido consistente.
¿Derivado de qué? De los temas políticos que hay alrededor de cada uno de los gremios. Vuelvo a decir. Político partidario. Partidario. Y luego también de los temas políticos que hay alrededor de las designaciones judiciales, que ya ahora se ha convertido, no es que sea malo ser político, ni que tampoco los organismos decisionales estén diríamos, conformados por políticos. Lo importante es que la designación se realice conforme a los parámetros éticos, deontológicos, profesionales, experienciales de cada uno de los jueces, alguaciles, los abogados, la debida vigilancia. Pero hay un cuestionamiento de todos los gremios. Váyanse al CODIA, por ejemplo, a una audiencia disciplinaria. Eso llora delante de la presencia de Dios. Y no lo digo por mal, lo digo para positivamente ver cómo nosotros revisamos todos los gremios de manera positiva para darle la fuerza que tienen, pero la fuerza viene de la ética. Y entonces, si designamos y elegimos miembros o presidentes, secretarios generales de esas instituciones o consejo directivo que respondan a esos grupos mafiosos y a esos grupos que conforman esas redes imperdonables que no tienen hiel, pues lógicamente nosotros no estaríamos haciendo ningún servicio. Yo creo que pasa primero por ese sedazo. El sedazo deontológico, ético, de disciplinamiento y del régimen de consecuencias. Es decir, si yo como abogado conformo una estructura de 20 tigres, que preparo y fabrico un acto notarial que se sabe que es irregular, que ejecuto una sentencia, por ejemplo, aquí se ejecutan sentencias, ustedes se van a reír. Ustedes saben que cuando usted tiene una sentencia que ya agotó todas las vías, en apelación, por ejemplo, falta todavía posiblemente un recurso de casación. ¿Qué hacen ese grupo de mafiosos, delincuentes, abogados, alguaciles, combinados con notarios y tigres? Antes de notificar la sentencia, preparan toda la estructura de ejecución y van ya con la ejecución, notifican la sentencia para ejecutando. No han dado tiempo para que haya el plazo del recurso, porque durante el plazo del recurso no se puede ejecutar la decisión. Y cuando usted recurre en casación, automáticamente una sentencia que no sea de amparo o que no sea laboral, ¿verdad?, se suspende automáticamente. ¿Y qué evitan ellos con eso? De manera tiguerada, violando todos los procedimientos. Eso lo hacen todos los días, ¿eh? Tenemos informaciones diarias. Ayer mismo tuve yo la información de un caso ocurrido específicamente en Cozón, en la región de Las Terrenas. Y ocurre permanentemente. A mí me llaman de diferentes puntos del país, no sé por qué, pero abogados que me dicen preocupados, mire lo que está pasando, etcétera, ¿qué se puede hacer? Digo, bueno, el problema es que no estamos teniendo un régimen de consecuencias fuerte, sólido, de parte de la Suprema, que tiene que elevar todavía mucho más el sistema de investigación. La Inspectoría Judicial se ha ido fortaleciendo, se le ha dado más recursos, eso es importantísimo. El Colegio de Abogados tiene que nombrar jueces y fiscales, ¿verdad?, que tengan el concepto ético claro y que además tengan una experiencia ética, no tigres. Igual el colegio el CODIA, el colegio de agrimensores, y arquitectos. Los de los médicos también. En todos los ámbitos. Entonces, eso, de alguna manera, la sociedad tiene que reclamarlo, porque la afectada, a final de cuentas, ¿quién es? Es la ciudadanía. La ciudadanía. El beneficiado es el grupo de tigueraje que finalmente se lleva de encuentro todos los procedimientos. Por ejemplo... Y no le importa eso, no le importa el país, no le importa el fortalecimiento institucional. Para nada. Unos cuartitos que le van a dar ahí. Que a final de cuentas le hacen... O lo que se puedan ellos llevar, que no se notarice. Que a final de cuentas le hacen un daño terrible a la débil institucionalidad democrática que tenemos, débil o fuerte, depende de dónde usted mida la debilidad o la fortaleza. Pero esas cosas, Carlos, definitivamente aquí hay que trabajarlas, porque ese caso yo estaba refiriendo, que después me lo explicaron todo de arriba hasta abajo, comenzó sencillamente porque van a mover una pared, y entonces que el inspector del ayuntamiento certifica que encontró a la persona sin haber visto a nadie. Entonces él dice que encontró, que él fue testigo, que vio a la persona tumbando la pared o qué sé yo. Bueno, entonces eso es en un tribunal que tiene que ver con asuntos municipales, que funciona allá abajo. Así es. Me dicen que eso es una guarida de delincuencia lo que hay ahí. De delincuencia, de situaciones que estaba montado en la administración anterior,
que hay que saber si eso lo han desmontado. Pero un tigueraje para poner cosas de Usted dice el juzgado de paz municipal, que tiene sus... Eso fue lo que me dijeron, que tenía que ver con las instancias municipales. Sí. Municipal aquí en el Distrito Nacional. Un desastre. Que tan buena labor debería hacer y podría hacer. Claro. Importantísimo para el disciplinamiento de los desórdenes que hay en el municipio o en la provincia o en el Distrito Nacional y donde ocurra. Claro. Pero yo quería aclarar, mira, tú decías al principio en cuanto a la fuerza pública, y yo quiero aclarar lo siguiente. No es que la eliminación de la fuerza pública elimina la posibilidad de una ejecución de la decisión. Yo era del criterio, y lo he escrito, lo he dicho por años, que conforme lo establece el Código de Procedimiento Civil y otras disposiciones, la fuerza pública no resulta obligatoria, nunca resulta obligatoria por ley. Pero eso parte del hecho de que la fuerza pública es para proteger al alguacil porque señores, cuando se va a ejecutar una sentencia, usted va a desalojar a una gente, usted va a embargar bienes. Se va a correr todos los riesgos. Todos los riesgos. Entonces es protección solamente por el alguacil y la ley lo que establece es que el alguacil solicita a cualquier agente de la fuerza pública. Se estableció todo un procedimiento para que eso pasara por fiscalía, hubiera vistas, etcétera. Se excedió en el tema y eso hacía más largo y costoso todos los procesos. Ahora bien, ¿qué estableció el Tribunal Constitucional? Dice, mire, es que no es para ejecutar una sentencia o un desalojo, no es necesario la fuerza pública. Eso significa... Pero eso está claro. Sí. Lo que no está claro es quién protege. Claro. Ese sí es el elemento ahí que es donde está el asunto. Yo te lo digo porque... La protección de la policía, de la vida del alguacil, pero de todos los que estén ahí. De todos los que estén ahí. Para que no ocurra una desgracia. Que era lo que yo le decía a este mayor. Digo, por lo primero es que aquí hay una serie de intrusos que no deben estar aquí, que están perturbando a una comunidad, que no tiene nada que ver con un problema particular. Entonces el mayor no sabe qué hacer. Entonces, y no ejecuta. O sea, ¿qué tiene que hacer? Comenzar a poner el orden, establecer las reglas de juego ahí, y entonces dejar que los que pueden actuar, si es que están autorizados, actúen, o cordializar, pero evitar que hayan riesgos. Ahí pudo producirse una matazón. Una desgracia. Una desgracia. Que ha ocurrido, ¿eh? Ha ocurrido en diferentes zonas del país. Tremenda. Así es. Y entonces, bueno, esas cosas tiene la policía que tenerla clara, inclusive al 911. Debe tener claro en estos casos qué hacer. El otro día fueron a un edificio por ahí, el 911, a romper, hay alguien quedado, entonces en vez de averiguar dónde está la llave no, entonces rompieron, le metieron un ¿cómo que se llama esto? Una pata de cabra. No, pero un gato como una especie de gato hidráulico. Sí. Rían, pero rompieron la puerta, entonces tuvo que llamar a la OTI, que está dando un malísimo servicio a la OTI, valga el anuncio para ellos. Y entonces... no buen anuncio ese, ¿no? Claro, pero no, el malo es lo que están haciendo, en sentido general por ahí, según las informaciones que yo puedo demostrarle. Bueno, pues el asunto no es romper la puerta, es resolver el problema. ¿Cómo? Buscando quién tiene la llave en la comunidad y no romper. Entonces, bueno, en este caso, en los embargos, el 911, cuando llegue, que mandan a la policía en este caso, porque no tienen paramédicos ni para nada, porque no es el caso, entonces que haya el protocolo, qué tiene y cómo manejarse la policía en esos casos. ¿Qué es lo que tiene que hacer para proteger? Pero mira, hay una cosa que hay que aclarar. Recuérdate que, por ejemplo, un curial, que es un alguacil. ¿Un curial no tiene que ver nada con un cura? No. Es una denominación también del alguacil. Ministerial, curial, alguacil es la misma denominación. Son simplemente diferentes nomenclaturas. Tiene fe pública. Por lo tanto, cuando el alguacil, fíjense ustedes la importancia de reglar, como tú decías, de reglamentar, disciplinar y que haya un régimen de consecuencias. Sí. Parte del hecho de que se trata de un profesional que tiene el cumplimiento del deber ético por norte en cada una de sus actuaciones. Cuando se le da un nombramiento al alguacil, es un nombramiento formal. ¿En defensa de qué? De la ejecución de las decisiones de los tribunales. Miren qué importancia tiene un alguacil. Pero cuando es un alguacil cancelado, un alguacil cancelado que ya no es nada. Porque una sentencia, por ejemplo, que seas tú, que sea yo, que llevemos un procedimiento porque seamos acreedores, o que llevemos un procedimiento porque alguien ocupó una propiedad de nosotros. Nosotros queremos que el tribunal, cuando decida, haya
la ejecución integral de la sentencia. ¿Qué significa eso? No basta que yo tenga la sentencia. Yo tengo que poder ejecutarla. ¿Cómo la ejecuto? A través de un alguacil o a través de la ejecución previa que en el caso de los embargos conservatorios se le da a los notarios. Esa persona, notario, alguacil, tiene una trascendencia en términos del ministerio que realiza, que por eso la institucionalidad tiene que estar detrás, protegiendo a los ciudadanos de los desvencijamientos que se produzcan como consecuencia del manejo antiético o no correspondiente con la deontología propia de cada una de las profesiones. Entonces, ahí es que está el tema. Porque desde el momento que usted le dé en el cuello y por la cabeza, como se dice popularmente, es decir, que lo sancione ejemplar, que haya consecuencias, sin distinción, sin distingo de nadie, sin discriminación, no importa que usted sea del PLD, del PRD, del partido que sea que haya llevado a la presidencia o al consejo directivo a dirigir determinado clan o determinado gremio, no importa, se le da a todo el mundo por igual, con el debido proceso, con la tutela judicial efectiva, con todo. Pero cuando eso ocurra, por eso la importancia de los gremios profesionales, debidamente acreditados. De sacar la política de ahí. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el nivel de incidencia, de impacto de una opinión del presidente de cualquiera de los gremios del país? El impacto que eso tiene en términos de políticas públicas, de rediseño, redimensionamiento, redirección ¿Cuál es el impacto? de políticas públicas. Ninguna. Ninguna, ¿por qué? Porque ya han perdido toda la credibilidad, claro. Porque se sabe que son endosatarios, firmantes, selladores de posiciones políticas, que no estoy hablando de posiciones políticas para mal, sino posiciones políticas para favorecer intereses particulares de un grupo. Claro. Y eso lógicamente daña la institucionalidad democrática en un grado tal que lamentablemente nos sentimos nosotros desamparados como ciudadanos cuando ocurren este tipo de desgracias. Que en vez de asesores no asesoran nada o no le preguntan nada, y el día que le preguntan es porque hay un interés partidario. Así es. De lo contrario, por ejemplo, el CODIA. ¿A qué asesora al Ejecutivo? En nada. Que debería hacerlo, está llamado a hacerlo. Y tantos recursos que le entran al CODIA, por ejemplo. Así es, pero bien, vamos a hacer la última pausa, no queda tanto tiempo a pesar de las muchas cosas que quedan pendientes. Y de allá para acá yo quiero que Carlos nos dé un poquito de orientación con el tema, ahora que se ha estado llevando y trayendo el tema de la jerarquización de la ley. Yo no lo voy a decir que lo tratemos partidariamente, pero no a propósito de los partidos. De que los estatutos están primero que está la ley, pero no, ya es una ley, pero hay que cumplirla. Pero resulta que la ley tiene una ley de leyes, que es la Constitución, que está por encima de todo. Entonces, si hay una ley que choca con la Constitución, ¿qué hacer con eso? No, que mientras tanto tenemos que ejecutarla hasta que se averigüe el caso, pero si es una ley hay que cumplirla. Pero si está la Constitución, que está la mayor de la ley, entonces, ¿qué hacemos? Estamos atrapados y sin salida en términos del fortalecimiento institucional. Eso es como para atrás. Aunque tengamos el Tribunal Constitucional, por suerte, lo tenemos ahí. Vamos a la pausa, volvemos con el doctor Carlos Salcedo, nuestro distinguido invitado de esta tarde. El Banco Agrícola respalda a los productores con créditos suficientes y oportunos a bajas tasas y cómodos plazos para mejorar su rentabilidad y elevar la productividad, asegurar el abasto de alimentos e impulsar las agroexportaciones. Orientados por el presidente Danilo Medina, apoyamos la tecnificación, comercialización, la pequeña y mediana empresa campesina en todo lo que agregue valor a la agropecuaria. Ahorros, certificados financieros, registros de alquileres son parte de los servicios que ofrecemos para garantizar al país la seguridad alimentaria. Bagrícola, más que un banco, un aliado. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada $500 o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de $100,000 semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Sabor a casa.
y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Bien, Carlos, quedó planteada la inquietud cuando íbamos a la pausa, la jerarquización de la ley. Y entonces, ¿qué hacer? Porque yo oí desde hace mucho, a mí nunca me han dado ninguna orden así, que no se pueda cumplir, pero yo oí que no todas las órdenes se cumplen. Eso me parece a mí la ley. Si hay una ley, por ejemplo, que es inconstitucional, entonces, ¿qué respeto puede tenerse por ella? Mira, ¿O qué hacer frente a esa situación? Mira, tú has dicho un tema crucial para la vida institucional del país. Cuando tú estudias en Introducción del Derecho, de dónde emana una norma del primer poder del Estado, que es el Congreso Nacional, pero sobre el Congreso Nacional está la Asamblea Nacional Constituyente, que es la reunión de las dos cámaras, del Senado y de la Cámara de Diputados. Ahí se fraguan, se estructura, se diseña y se determinan cuáles son las normas de mayor rango. Cuando un juez o cuando una autoridad pública va a evaluar una decisión, su decisión no tiene que estar de acuerdo a un decreto primero, ni a un reglamento, ni a una ley. ¿Usted sabe cuál es la luz que tiene que ver? ¿Cuál es la sombrilla sobre la cual tiene que cobijarse? En la ley más alta, es decir, la que jerárquicamente sea superior. ¿Cuál es la ley superior en la República Dominicana? La Constitución. Sí, sí. Pero hay una cosa importantísima en lo que tú dices. La Constitución es una norma vinculante, es una está caracterizada por ser normativa la Constitución de la República Dominicana. ¿Qué significa eso? Que todos, sin excepción, y por eso pasan las instituciones, las autoridades públicas, deben sujetarse y ejecutar las normas que están previstas en la Constitución por encima de cualquier ley, decreto, reglamento, resolución, ordenanza, que ese es el orden. Por lo tanto, si unos estatutos de un partido político contradicen una ley, o contradicen en el orden jerárquico, ¿verdad? O contradicen la Constitución de la República, esa es una disposición inexistente para los fines de la vida partidaria. Porque usted no puede ir por sobre la decisión que está por encima de usted. No importa que usted sea un ente privado. Los partidos políticos, ojo, no son entes privados. Un error terrible. Tienen un origen público. Eso es en este caso el estatuto frente a la ley. Claro. Pero cuando la Constitución tiene establece algunos derechos fundamentales que son violentados o por los estatutos o por la ley, ¿qué hacer? Mira, si un partido tiene una disposición estatutaria, no voy a decir una de carácter particular para que no digan que estoy haciendo un análisis individual de algo del PLD, del PRD, del PRM, etcétera, etcétera. Si un estatuto establece la opacidad como forma de comportamiento interno, ¿verdad?, para las elecciones de determinadas figuras o funcionarios de esa entidad, eso contradice evidentemente un texto del artículo 216 de la Constitución de la República, que establece que hay democracia interna y un principio cardinal que es la transparencia. Por lo tanto, si ese estatuto establece un nivel de opacidad en la elección de funcionarios o autoridades internas de un partido, automáticamente desaparece del escenario normativo.
cada vez que hay una modificación constitucional o cada vez que la Constitución establece una disposición o una ley emanada del Congreso, automáticamente, aunque queden los estatutos, es un mandato de modificación automática. Si no se realiza, en el momento en el que se realice una asamblea del partido que sea, deberá sujetarse no a los estatutos, sino a la ley suprema. Esa es la jerarquía normativa que establece la Constitución. Pero entonces de la cuando República. es la ley, en el caso reciente, uno pudiera, sin entrar en muchos detalles, pero... No, pero puede decirlo, no hay ningún problema. Pero el asunto es que ahora está algo que está en los estatutos y que entonces se ha establecido por una ley. Y entonces ya la ley choca con los estatutos. Ya el tema no es de los estatutos, sino que es que la ley choca con la Constitución. Pero mire que lo que en pasa. determinados aspectos. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Mire lo que pasa. Ahí hay, un segundito, vamos a terminar la idea. Ahí hay una concurrencia normativa que tiene una de rango inferior y otra de rango superior. Sí. Única y exclusivamente la interpretación permitida es la que descansa en la norma superior, que es la ley. El resto ya son simplemente invocaciones erradas, equivocadas, distorsionadas del ámbito normativo, jerárquico, como la aplicación de la ley en el tiempo, que entra ahí también. ¿Qué es lo que debe aplicarse? ¿La norma inferior anterior o una norma superior posterior? Evidentemente que primero la norma superior, y en este caso no solamente la norma superior, sino también posterior, que deroga automáticamente cualquier disposición que en el plano interno tenga cualquier partido político. Pero si choca con la Constitución. La Constitución primero. Ok. Entonces eso, hay cosas ahí que se están haciendo que en un momento determinado entonces habrá que seguir más para arriba. Claro que sí, Tribunal Constitucional. Bueno, gracias Carlos. Una pena que el tiempo sea un tirano y que se quedan siempre cosas, pero gracias por acompañarnos, muy didáctico, que era la idea que yo tenía inicialmente. Después hablábamos de la banca o de esos procesos que andan por ahí. ¿Cuántas veces me necesiten? Gracias. Muy amable Carlos Salcedo, nuestro distinguido invitado del día de hoy, prestigioso jurista de nuestro país. Vamos a repetir esta conversación como siempre a las 11:30 por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Ahora nos vamos.